porque nos vamos a... ¿Sí? Para que no se escuche. No, bueno, no pasa nada. ¿Así? No, por eso, pero ya inició. Sí. Ok. Sale, regresas a Zoom. Y luego a Zoom. A ver, siéntate. Ahí está, sale. Ah, listo. Ahí Creo está. que ya estamos en línea, ¿verdad? Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos siguen en línea y a los que están presentes en esta sala. El día de hoy estaremos trabajando en la mesa de trabajo titulada El uso de la inteligencia artificial en el ámbito jurisdiccional para la obtención de la prueba lícita dentro del derecho disciplinario. Y en esta ocasión nos acompaña la doctora Mónica de los Ángeles Valencia Díaz y el doctor Rodrigo Rodríguez Sánchez. Un gusto que nos están acompañando el día de hoy. Voy a leer brevemente su semblanza para poderle dar el uso de la palabra y explicarles un poquito de la dinámica a seguir dentro de esta mesa. La doctora Mónica de los Ángeles Valencia Díaz cuenta con una amplia formación académica y experiencia laboral. Es egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. Además, tiene 3 maestrías en Derecho Procesal Constitucional, en Derecho Procesal Penal y en Derecho Fiscal, así como 2 doctorados, el primero en Derecho Procesal Penal y el segundo en Anticorrupción y Sistema de Justicia. Actualmente es doctorante en Ciencias de lo Fiscal. Ha trabajado en la iniciativa privada y en el sector público como directora jurídica, empresaria y en el sector público, desarrollando todas las etapas de la carrera judicial, habiendo sido como jueza de ejecución de sentencias en el sistema oral penal del Poder Judicial de Quintana Roo. Asimismo, se desempeñó en el Consejo de la Judicatura Estatal en las direcciones de tesis, como la Unidad de Amparos. De 2018 a junio de 2024 se desempeñó como magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, siendo la primera magistrada presidenta de dicho órgano en el periodo de 2018 a 2019. Bienvenida, doctora. Ahora me va a permitir leer brevemente la semblanza del doctor Rodrigo Sánchez. El doctor Rodríguez Sánchez es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo y doctor en Derecho Convención Honorífica por la Universidad de Jalapa, egresado del máster en Estado de Derecho e Impartición de Justicia por la Universidad de Anáhuac y de la especialidad de Responsabilidades Administrativas y Sistema Nacional Anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ha tomado diversos cursos y diplomados en Derecho Disciplinario impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comunidad de Derecho Administrativo Mexicano, Tirando Branch y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, les comento la dinámica. Aquí los que nos acompañan el día de hoy van a estar haciendo una serie de preguntas para poder ampliar un poquito más los aspectos que ya en la mañana se han ido abordando. Igual en la tarde, también los ponentes que siguen nos van a estar compartiendo. Entonces, la dinámica es, ellos van a hacer una pregunta y ustedes van a tener la oportunidad de 10 minutos máximo para que ustedes puedan desarrollar su respuesta. Entonces, no sé quién quiera iniciar con la pregunta. Adelante. Damos un poquito alto para que se escuche de voz. Ok, perfecto. Para que se escuche en la sesión. Buenas tardes, soy Francisco Rosendo Olivares, soy estudiante del doctorado aquí en la Facultad de Ciencias Superiores de Acatlán.
Y bueno, siguiendo el eje temático dentro del derecho disciplinario, en relación con la inteligencia artificial, creo que la pregunta que me mueve, y creo que la logré vislumbrar también en las ponencias, es, o sería, mencionaba que los criterios deberían determinarse a partir de las sentencias de los órganos, ya sean resolutores o de los juzgadores, que lleven a cabo las sentencias o las determinaciones, y que a partir de ahí se crearan las inteligencias artificiales, independientemente de que sean en conjunto distintas, que nos garantizaría que estos criterios sean válidos a partir de que ya también entendemos que la inteligencia artificial puede tender a tener sesgos. Y entonces el criterio del juzgador, para mí, yo creo que no sería suficiente. ¿Qué otros criterios tenemos que tomar para que la IA no sea sesgada, no se sesgue? Gracias. Pues, doctor, voy a dar mi punto de vista. Y tu pregunta me parece muy relevante. Entiendo que si nosotros empezamos a visualizar este aspecto de las bases de datos como algo primigenio, yo voy a aclarar, yo soy como de la vieja guardia, entonces nos tocó ver el nacimiento de Yus y actualmente Semanal. Entonces, primera cuestión, me parece que lo que podríamos obtener a la luz de una IA que podría llamarse, no sé si jurisprudencia o algún aspecto, porque además aquí tiene un punto muy fuerte. Lo que hemos visto a la luz de lo que son los criterios jurisdiccionales reflejados en las resoluciones, que aquí hay confusión. Las resoluciones que se emiten por los juzgadores son para casos individuales. Y aun cuando esto es así, hay elementos objetivos al momento de llevar a cabo el juzgamiento. Como elementos objetivos vamos a encontrar este aspecto de la argumentación y la suscripción del hecho concreto. Pero cada caso es diferente. Difícilmente la IA como tal, como ahorita este aspecto que lo que la distingue como tal es esta posibilidad de generar, digamos, razonamiento, lo voy a poner entre comillas. Entonces, te quiero decir que si lo vemos a la luz del aspecto jurisprudencial, hay tantos criterios jurisprudenciales como juzgadores hay. No hemos llegado a un ámbito de objetividad. Entonces, una IA que recopile todas estas bases de datos para poder saber que no hay sesgo, no va a haber error, porque ni siquiera hemos podido trascender este aspecto, que además en el caso mexicano tiene una particularidad muy notable. En cuanto a los modelos que hoy tenemos, recuerden que nosotros tenemos como fuerza vinculante de la jurisprudencia, que es la decisión judicial, esa argumentación. En el caso mexicano se trabajó a la luz de generar tesis jurisprudenciales que reflejaban un resumen objetivo abstracto en relación con el caso juzgado, pero que en algunas ocasiones, al momento de elaborar el criterio de la tesis, el artífice de la tesis, no necesariamente era, porque había modelos, sí habiendo, en donde quien redactó la sentencia no es quien redacta el criterio y que le echa de su cosecha, pero no voy a hablar muy coloquial porque ahora pues, bueno, ya no soy jueza, lo voy a comentar, soy jueza magistrada en retiro, pero nunca logramos objetivizar. Tanto no lo logramos objetivizar que entramos al sistema de contradicción de tesis, porque cada cabeza es un mundo y cada quien interpreta distinto. Entonces, me parece que la ventaja que vamos a tener con los motores de búsqueda que nos va a permitir una búsqueda un poquito más precisa, pero no por eso va a ser más objetiva, porque el sesgo no se va a poder eliminar. Y aquí voy a poner un ejemplo concreto, porque ya de este lado, yo que me hiciste el favor, yo la verdad que resalto en la academia, un poco la investigación que nuevamente partí de manera grosera, es un lujo estar contigo. No, al contrario, mi querida amiga. Este ángulo humano, gracias a ti por compartir con esta nosotros. vanguardia, porque presentas un instrumento que justamente va inherente a la pregunta, porque tú estás alimentando consistente en tus estudios, dando esta IA en el ámbito de la jurisprudencia, y al crear una IA jurisprudencial, lo cierto es que vas a encontrar una diversidad de criterios que se contradigan entre ellos y una interpretación que además, pasando de este sustento, porque ya tenemos el precedente hace el mismo ejercicio metiendo digamos, un aspecto más tangible porque te dice el hecho. Si tú te das cuenta, te abre una justificación.
y te abre un antecedente. Que te quiero decir que así es como yo abrí la jurisprudencia en Quintana Roo, que nunca vio la luz pública, pero sí la luz interna, se llamaba TEMS, porque para explicar cómo aplicar el precedente, si tú lo lees en abstracto, desde el operador jurídico muchas veces lo que hace es acomodar la tesis a la conveniencia del operador. Y no me van a dejar mentir, no voy a hablar de nadie en concreto, pero bueno, ya en este andar, Exacto. me encontraba yo como desde la operatividad del litigante, del postulante que quiere defender a sus intereses, que ahí es muy válido el sesgo, porque si tú vas a efectuar una defensa o una acusación, como en este caso del disciplinario, pues evidentemente vas a buscar todo aquello que favorezca tus intereses, desde un marco convencional, constitucional y de jurisprudencia local o especializada a la luz del Tribunal Federal de Justicia y sus salas especializadas. Pero también es cierto que los juzgadores no hemos sido entrenados en la objetividad. Así es. Y al no haber sido entrenados en la objetividad, lo que ocurre es que de repente yo siento, yo quiero un resultado acorde a veces a una línea de pensamiento, hasta que yo veía este aspecto de que hay que combatir la impunidad y que alguien participaba en el foro y decía que no se han logrado algunos aspectos. Y hay que muy claro en la pregunta última, que yo no noté que está el sesgo, porque somos subjetivos los seres humanos. Entonces pensamos que debe haber penas más fuertes. ¿Y qué pena más fuerte? Porque aquí estamos entre expertos y entiendo que lo que pasa aquí en Nueva York se queda en Nueva York. Ah, no, estamos en casa. Y entonces en esta mesa privada, la visión política, la visión estructural para combatir la impunidad, puede ser una sentencia en materia disciplinaria tan fuerte y tan grande que le acaba digamos, la vida, relación política a alguien. Porque yo te quiero decir que no se ve lo mismo cuando tú estás en el banco. Exacto. Y que va a ser una base de datos en que consultamos quiénes son las personas que no han hecho nada, van a quitar nada, y me decían de todo un poco. Y yo me tenía que parar a decir, hemos registrado sentencias de condena. Y la gente dice, ¿por qué no le pusiste más? ¿Por qué no hiciste más? ¿Por qué no está en la cárcel? Y que bueno, pues hay que explicar un poquito más, socializar el derecho, pero yo te quiero decir que sí se puede hacer un trabajo, digamos, que permita alimentar a estas bases de datos para efecto que de alguna u otra manera, digamos, capturen estas argumentaciones. Ahora, la ética, porque yo te lo voy a exponer en la conferencia que les invitaré, lo digo, yo me estoy haciendo propaganda, porque el sistema anticorrupción también tiene una base de prevención. Y corrupción también es, de alguna manera, entiendo que hay conceptos muy diversos de la corrupción, cuando voy a subjetivamente utilizar como un instrumento alguna política de combate a la corrupción, como también para dejarlo salir por la puerta, porque también se juega de esa manera. Esa impunidad, entonces hay que buscar esos equilibrios. La verdad es que yo creo que lo que van a hacer estas bases, si se alimentan de manera correcta, reflejando la cuestión, pues nos van a facilitar un acceso y habrá que ver una validación. Que te quiero decir, no voy a hablar mal de nadie, pero bueno, estamos en el momento de ser sinceros, porque podemos hacer cosas maravillosas. Hay sentencias de la Suprema Corte que no están en ese mapa. Claro. Y te lo puedo jurar. Y entonces, ¿a quién le conviene que no estén? Y te lo digo porque yo como magistrada me ponía a buscar debajo de las piedras y sabía que había precedentes. Antes de que Rodrigo tome la palabra, con respecto a lo que está diciendo Mónica, o sea, yo no voy a hacer ninguna pregunta, más bien voy a decir las cosas. Me parece que ambos han formado parte del servicio público. Evidentemente el servicio público, digo, yo le tengo muchísimo respeto, pero lo que sí yo he notado a lo largo de los servidores públicos es que hay 1, 2 o 3 personas que son innovadoras. Yo creo que en el servicio público se requieren personas innovadoras. ¿Qué quiere decir? Una persona propositiva que diga, bueno, es que una inteligencia artificial, ¿no? En donde tiene un sesgo que yo sé, porque soy experto en la materia, que a todas luces violenta derechos humanos, como le hacemos con las tesis, ¿no? De la Corte, del Tribunal de Justicia Administrativa de los Estados, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y que digan, o sea, de verdad que eso yo lo repruebo, y que digan, es que pues sí, yo pienso igual que usted, doctora, en el sentido garantista, pero no nos permiten aplicar las cosas, aunque sean violatorias de derechos humanos,
nosotros las tenemos que aplicar. Ese es un grave problema, y hablando de la inteligencia artificial, es un gran riesgo que tenemos al no tener magistrados innovadores, al no tener órganos internos de control, que aquí está el de Baja California Sur, de La Paz, órganos internos de control, y están de Sonora también, y están de Oaxaca. ¿Verdad? ¿Me falta algún estado? Tú eres de acá, sí, yo soy de aquí. A mí ni me digas. Entonces sí nos falta ese tema. ¿Por qué? Pásate, Alfonso, aquí hay un lugar. Aquí hay lugar, Alfonso, pásate. O acá, mira, con Francisco. Entonces, por acá, mira. Entonces, en ese sentido, Moni, mientras no haya innovación, mientras no los servidores públicos desde adentro precisamente protejan y luchen por ese Estado democrático, por esa operatividad garantista de los derechos humanos, me parece que estamos en un grave peligro con las inteligencias artificiales, porque se van a legitimar inteligencias artificiales dictatoriales. Y tú misma lo dijiste, eso es de antaño. Entonces, que no las aplicamos, no las aplican, etcétera, era lo que yo quería comentar. Rodrigo, no sé tú qué piensas. Adelante. Gracias. Para cerrar la pregunta de Francisco. Sí, bueno, aquí hay que también recordar que estudios recientes, como 8 estudios desde el 2017, indican que el error de las inteligencias artificiales es un 3%, mientras que el error humano es del 5%. Entonces, cuando usamos a inteligencias artificiales para la toma de decisiones, ellos dicen, en investigaciones recientes, recomiendan que el ser humano siempre esté partícipe en alguna de las etapas de la misma. Esto se conoce en el lenguaje de ellos como human in the loop, donde finalmente nosotros participamos como humanos en cualquier etapa de estas, sobre todo en aquellos procesos donde se toman decisiones, ¿no? Pero donde se usan las inteligencias artificiales para la toma de decisiones. Sin embargo, también considero que ahora sí el sesgo va a ser la impronta o el trauma que a lo mejor siga persiguiendo el desarrollo y perfeccionamiento de nuestras inteligencias artificiales aplicadas en esta labor tan importante o urgente como es el decidir la situación jurídica de alguien, ¿no? Exacto. Entonces, por eso decía yo hace rato, cuando quería concluir mi participación, que uno de los puntos relevantes que debemos tomar en cuenta, apenas estamos en ciernes México, en torno a esta inteligencia artificial, pues es finalmente tener en cuenta la capacitación de nuestros operadores, ¿no? Porque seamos sinceros, incluso la plataforma de transparencia que antes era Infomex, yo lo viví, o sea, hubo muchos servidores públicos bien intencionados, pero que les costó entender todo lo que implicaba la plataforma como tal. Y eso a pesar de que tenía una interfaz muy amigable, ¿no? Entonces, ahora imagínense, por eso le decía, si tenemos una excelente herramienta que nos va a ayudar a tomar decisiones, sobre todo en materia disciplinaria, pero el operador es alguien, digamos, sin solvencia técnica, pues sencillamente no va a prosperar para nada, ¿no? O a lo mejor con la intención de ahorrarse recursos, los asesores políticos pues contratan personal no calificado, pues ahí también va obviamente a mellar en el resultado de nuestras inteligencias artificiales que se usen, ¿no? Ahí recuerdo una frase que dijo alguien que le recomendó a las autoridades, bueno, a los entes públicos no cometan austericidio, ¿verdad? Austericidio. Porque finalmente, con tal de ahorrarse, a lo mejor contratando perfiles no capacitados y así evitar un egreso mayor, pues están comprometiendo toda la labor del ente público como tal, e incluso hasta investigaciones completas, ¿no? Es cuanto, muchas gracias. Y yo quisiera añadir un poco acorde a lo que comenta el doctor Rodrigo, lo siguiente. En cuanto a la objetivización, tiene que ver con el aspecto de que al final del día, quien está alimentando estas bases de datos son seres humanos. Por eso ponía este ejemplo claro en cuanto al aspecto jurisprudencial para generar una guía enfocada específicamente a alimentar estas bases de datos que permitan proyectivamente. Y un poco enlazado con la academia, porque yo creo que de eso se trata un poco. Lo que ocurre es que hay propuestas en este momento puestas en la mesa para efecto de quienes van a ostentar los más altos cargos, particularmente la Suprema Corte, que para agilizar la impartición de justicia se va a utilizar la IA. O sea, ya hay una propuesta concreta,
no muy explicada, pero sí muy enunciada, en relación a que en esta innovación, pues no va a haber mucho, digamos, carga, rezago, porque esa es una de las cuestiones que ha acompañado a la impartición de justicia en particular, por la sobrecarga del sistema judicial, porque a veces hacemos un poco, cortamos los caminos. Y entonces podemos caer en un poco lo que yo te diré como docente. Pues de repente tú dejas una investigación y ya ahorita los alumnos toman y pues te buscan y te dejan, la IA te hace la tarea, prácticamente esto lo dicen. Y yo creo que hay que buscar, uno, el equilibrio en que el AI es un instrumento, es una herramienta que nos va a permitir agilizar, y yo no estoy en contra de utilizar la IA en lo personal. Lo que me preocuparía mucho es, uno, lo que hicieron hoy en la mañana, desde el inicio, hacer un piloteo relativo a qué respuestas te está dando esa IA y estos grados de imprecisión. Exacto. Y ahí un poco, pues la experiencia implica que tú tengas que validar como alguien que lo utiliza. Entonces, creo que el juzgador le va a facilitar mucho, es cierto, sin tanto, digamos, este sesgo, le va a dar como una orientación, pero también es cierto que hay variables que no va a poder tomar en consideración la IA. Yo te puedo prometer, como operadora jurídica del viejo sistema de Pedro Picapiedra, en donde al momento de que tú vas a tomar una decisión entendiéndote con el expediente y con un número, no es el mismo mapa que vas a tener que cuando estás, por ejemplo, en un procedimiento de oralidad, en donde le ves la cara, ves los gestos, y eso la IA no lo tiene en capacidad como tal. Probablemente lo tenga, digo, al ratito que ya les voy a dar mi conferencia, pues la verdad es que como Dios es tan grande, yo la verdad que venía en el camión porque tuve que hacer un recorrido un poco interesante, y me ponen una película de ella que les voy a contar. Sí, yo dije, ok, no sé si porque estoy por dar la conferencia y qué voy a decir, y aparte pues les comento, yo la verdad es que le tengo terror a lo tecnológico, porque no crecí con ello, no soy realmente allí. Digo, me tocó ver las computadoras, creo que era la mujer Maravilla que le hacía así, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ¿qué les cuento, no? Sí, exacto. Pero aquí un poco buscar esta capacitación y generar este ámbito de lo ético. Yo creo que la parte de lo humano nosotros tenemos que empezar a cambiar este mapa mental y encontrar los equilibrios, porque estamos en un choque muy fuerte ideológico en donde queremos todo a la vez. Queremos ser impunidad, pero también como tenemos nuestro concepto de derechos humanos, que ya luego les platicaré, porque estoy descubriendo cosas que de alguna manera nos introyectamos nosotros y creemos que así tiene que ser el mundo, y la verdad es que el mundo está moviéndose de manera espectacular, pero ya platicaremos un poquito más. Sí, no sé si alguien va a preguntar, levante la mano, si no yo les voy a ganar, ¿eh? O sea, yo les voy a ganar. No, tú primero, porque yo ya pasé y les digo, levanta la mano, yo les voy a ganar. Con respecto a todo lo que se está comentando desde el inicio de la conferencia con Alicia, la mesa y lo que ustedes nos están amablemente compartiendo, yo creo que entonces aquí tendremos que ya empezar a hablar de un criterio de validación de la IA. Y este criterio de validación va a variar según la postura teórica, política que tenga el juzgador. No solamente de su marco normativo, sino cómo ese juzgador comprende ese marco normativo a partir de qué postura teórica, filosófica, metodológica y cómo lo operativiza. Entonces podríamos estar hablando de una infinidad de todos igualmente a ese criterio de validación que tenemos que hacer, porque usted lo dijo, doctor Rodrigo, estas sí necesitan y yo al momento que nos Alicia es muy El doctor Olvera lo alcanzó a hacer un atisbo en su última participación al responder la pregunta de joven. De Dante. Sí. Él decía eso, ¿no? Que finalmente entonces, al ser un sistema federal y hay bases de datos que cada estado está alimentando, no todas es una plataforma. Entonces, ¿qué iba a suceder? Pues que una IA iba a responder, pues obviamente con todas las
no características, sino con todos los sesgos o la información, pero del Estado de México. Entonces iba a ser distinto a lo que fuera a responder a Oaxaca, ¿no? O a otra entidad, ¿no? Porque finalmente la alimentación o el sustento, pues iba a ser diverso, ¿no? Entonces, él finalmente proponía que en algún sentido esto se armonizara, sobre todo desde el marco legal, él usó el ejemplo de la ley de obras públicas, ¿no? Dice, todas las leyes de obras públicas del Estado tienen diferencias que las hacen distintas sustancialmente en algún rubro. Entonces, no podría usarse una inteligencia artificial desarrollada con información de una entidad para que se quiera aplicar a otra, ¿no? Yo que veo primero, bueno, el gran reto que tiene nuestro país, primeramente, creo que es primero ético y luego legal. Porque recordarán ustedes cuando siempre que la tecnología nos brinda estos desarrollos, que nos acercan más a ser prácticamente creadores de algo. Por ejemplo, cuando fue el tema de la bioética, hubo desarrollos en la ciencia de la genética, donde se pueden duplicar seres, ¿no? Entonces, el problema no fue técnico, el problema fue moral, ético, ¿no? Dices, bueno, ¿qué tan viable es eso desde el rubro ético para que nosotros podamos hacer algo que hace nuestro creador, ¿no? Entonces surgió ahí la bioética, ¿no? Y los 5 postulados de Duchamp que decían que, bueno, no recuerdo, pero ellos manejaban cinco postulados de la que debían regir a la bioética, ¿no? Como un cuerpo, digamos, ético, o un corpus ético que guiara todas las acciones de quienes operaban con la biogénesis. ¿Qué sucede ahora? Pues lo mismo. Yo les preguntaría, si bien es cierto que está el chat, estas inteligencias artificiales, las que quieran, obviamente nosotros las podemos usar en nuestra vida común, es totalmente válido, pero alguien a quien le otorgamos una facultad tan importante y un deber como es impartir justicia, claro, que haga uso de esto, ¿es válido? Claro. Yo creo que desde el punto de vista ético, claro. Oye, ¿es válido que él use esta herramienta tan poderosa que pudiera traer, por ejemplo, consecuencias, consecuencias negativas para alguna de las partes por el sesgo que pueda llegar a tener? Exacto. Y diría, bueno, pues a mí me sirve como juez, porque fíjate que antes me tardaba 180 días en emitir una resolución o sentencia y ahora me tardo 10. Pues desde ese punto de vista es pragmático, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero estás finalmente, no sé qué tanto se les pueda permitir a ellos, o a lo mejor vale la pena hacer la reflexión ética para el uso de nuestros servidores públicos, particularmente de ello, ¿no? En ese tipo de casos, ¿no? Ahora el otro es lo legal, como les decía hace rato, o sea, ha habido 5 iniciativas de ley que regulan la ética y una iniciativa de reforma constitucional sobre lo mismo. Ninguna ha prosperado. Incluso había ya el proyecto de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial y Robótica, ¿no? Pues finalmente ahí vemos cómo el Estado regulador pues tiene que estar siempre presente en este tipo de desarrollos y sobre todo tan trascendentales en el contexto en el que somos, ¿no? Ya estamos yendo para allá, ¿no? Yo estoy seguro que más adelante, incluso las películas futuristas, las que quieran, siempre no han avisado, ¿no? Que el humano va a ser desplazado por la máquina, querramos o no. Y algún día tengo que diga, ¿sabes qué, Rodrigo? Pues ya, mira, te presento a Rodrigo y ya va a ser tu sustituto, ¿no? No sé qué, nada. Hay algunos que nos echamos la soga al cuello solos. Ahorita voy a abrir un tema que tiene que ver con tu pregunta, porque, aunque usted no lo crea, para empezar, yo ahorita quería comentarles que no sé si se han percatado que el Código Nacional de Procedimientos tiene regulado el metaverso. Sí. O sea, ya hay, sí, ya está. De procedimientos civiles y En civiles. el Código Nacional está el Metaverso. metaverso, sí, está en los primeros artículos, ahorita les comento. Que bueno, es parte de la conferencia un poquito, pero estábamos, bueno, ¿de dónde sale esta validez? Y lo que se está trabajando hoy en este momento, y particularmente en Europa, y en Estados Unidos estoy segura que también, aquí en corto, es que ahorita ya se está estableciendo a través de, la captura de estos datos y este procesamiento, pero con el rasgo de inteligencia artificial, porque hay distinciones, informáticas, en donde predictivamente, así como a la vieja escuela,
Ustedes lo saben y yo lo sé, todos lo sabemos, y aquí yo ya sé que les hablo con las letras de Sí, claro, como debe ser, amiga. Entonces, de repente, pues tú ya sabes como postulante, más o menos cómo van los criterios de tus jueces y magistrados, y a veces cuando entra tu demanda, pues estás así. Ya sabes quién va de vanguardia, ya sabes quién trae un pensamiento muy conservador, a pesar de este tema de la neutralidad que aplica para las IAs, por cierto, hay un concepto de neutralidad para su validación. Hay ciertos pasos que sean equiparados a las pruebas periciales en materia de informática, para efecto de, y eso ya está. O sea, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta como tal, digo, habría que asimilarlo analógicamente. Pues ahorita quien está trabajando para generar rasgos proyectivos del juzgador, porque vamos a suponer, doctora Liz, a los que la conocemos de cerca en el ámbito académico, sabemos cuál es su tendencia garantista. Y su IA va a ser garantista, claro. Imagino. O sea, Liz, yo creo que va a ser una IA que yo ya sé que cuando yo le haga alguna consulta, pues me va a aventar una cuestión garantista. Pero ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir para efecto del operador impartidor de justicia? Exacto. Sabemos que hay tendencias. Pues ahorita se están generando IAs para un poco ir más allá y saber un anticipo, porque la IA como característica va a poder generar proyecciones a futuro. Y entonces ya están evaluando tendencias como tales. En este aspecto, digo, las campañas todavía no las han arrancado de esa manera, pero estamos viendo algunas, sí, ¿verdad? Hay algunas, en donde ya sabemos para dónde va la tendencia. Ya puedes llevar a cabo proyecciones. Entonces, ahorita se está trabajando en el ámbito legal porque va de la mano de qué tan válido es. Pues los juzgadores van a hacer lo mismo que están haciendo los universitarios en la escuela y hasta niveles doctorales. Tengo que terminar mi protocolo de investigación, el tiempo me gana, lo tengo. ¿Qué hago? Pues le presento a la IA, ya le ando escarbando, ya ando medio contrastando a ver cómo le voy para presentar mi trabajo, y quien va a impartir justicia lo va a hacer también. Ahí sí va a haber un choque generacional, porque aquí en corto, así como en las universidades, es un momento, y no está tan lejos. Yo como catedrática les prometo que me tocó vivir, que prohibiéramos a los alumnos entrar con computadora y a veces hasta con celular. Y aquí todavía lo sostienen. Sí, claro. O sea, no entras a la, te lo juro. ¿Sí? Y hay quien dice, no, ¿cómo que no entras? Pues es más el requisito de ingreso a la escuela. Hay algunas universidades que sin programa específico, además. Sí, con software específico. Porque vas a entrar con un software que te va a dar una ventaja. Entonces, ve la diversidad. Yo te estoy diciendo que esto está en construcción, pero en el ámbito del campo legal, tú no vas a poder detectar de todo, aunque ya hay la inteligencia artificial de la inteligencia artificial, lo que son de todo. Claro. Para detectar cuándo alguien está utilizando estas inteligencias. Claro. Y que ya hay un precedente, si no estoy mal, fue en España. No recuerdo bien si fue en España, pero le preguntamos a Darío, que si se lo debe saber de memoria, Darío Ángeles. Su amigo Darío Ángeles. Él se lo debe saber, eso ahorita la vamos. Se nos escucha. Saca de la duda. Sí, seguramente nos está viendo. En cuanto a este precedente para juzgar, porque se descubrió una persona juzgadora que emitió una sentencia con un error. Sí, Eso ya existe. Con un error judicial, error judicial. Porque pues hizo su sentencia y hubo una mala, digamos, captura probablemente, porque depende de cómo estás llegando al aspecto tecnológico, y pues él de buena fe lo creyó, ¿no? No, la pregunta que se hicieron a nivel constitucional, ¿van a responsabilizar al juez? Hay exoneración del juez porque él, ante un aspecto que él no podía haber previsto, porque si le metiste una ley que no estaba vigente, a lo mejor no, creo que no. Pues está emitiendo, pues al final la responsabilidad recae. Claro. A la luz de la intelección mexicana. Eso te quiero decir, porque la discusión se abrió si había eximentes de responsabilidad de los. No. Y ahí va mi pregunta, Arturo, perdóname que me meta. Ahí va mi pregunta, o sea, evidentemente Licia es una inteligencia artificial defensora. O sea, no es de un órgano interno de control. O sea, ¿yo qué haría? Le recomendaría a los órganos internos de control a Licia para que vean cómo los van a atacar en la defensa. O sea, porque es defensora, así está hecha, ¿no? Así está diseñada. O sea, no está diseñada, como lo decía el doctor López Olvera, con los criterios, ¿no? del tribunal. Al contrario, va a atacar. Y la pregunta va radicada en ese sentido, Mónica y Rodrigo. O sea, yo como defensa, o sea, como que ¿por qué un juzgador
va a tomar en consideración una inteligencia artificial, aunque sea de cualquier tribunal y de cualquier gobierno que violenta los derechos humanos? Ahora, punto uno. Punto número dos, la información que te emite la inteligencia artificial, ¿cómo la vamos a considerar? ¿Como dato de prueba? ¿Como ley? O sea, como que porque por eso ese juzgador que nos manifiesta Mónica, para mí tiene toda la responsabilidad del mundo, porque además una autoridad tiene que motivar y fundamentar por qué le va a hacer caso a una inteligencia artificial. O sea, y dentro de esa motivación y dentro de esa fundamentación va evidentemente la defensa que nosotros podamos hacer, pero no solamente eso, sino en esa motivación y fundamentación va acompañada de las responsabilidades administrativas y o penales, y también con respecto a la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial que pudiera tener un juzgador. O sea, a mí me parece que ya dentro del avance, ¿no? Que ya tenemos nosotros, me refiero del análisis del derecho, de lo que ya conocemos de la inteligencia artificial, bueno, no podemos permitir ni aceptar que se vaya a aplicar una inteligencia artificial solamente porque es emitida por el gobierno, ¿no? O solamente porque es emitida por el tribunal, ¿no, Daniel? Lo que tú decías en tu conferencia. Desarrollar inteligencias artificiales a modo. Pero es que lo que dice Mónica es cierto, no lo vamos a poder evitar. O sea, porque van a ser a modo, Dani. Aquí el tema es por qué van a tener el elemento de poder de argumentación de un juzgador. O sea, si alguien utiliza la IA, yo como defensora, que alguien utilice la IA y que ponga como en lugar de jurisprudencias, ya ven que ponen jurisprudencias o tesis, ¿no? Es que la inteligencia artificial fulana de tal reconocida en Europa de no sé qué, dice esto y la cita, no, hombre, yo me voy a atacar ese punto, ¿eh? A ver, como que ¿por qué? ¿Que es dato de prueba o es argumentación jurídica? ¿Quién la validó? ¿Es contraria o no contraria a los derechos humanos? Entonces yo creo que ese es el trabajo que en cierta forma tenemos que hacer los juristas. Y en derecho disciplinario tenemos una gran problemática, porque habemos juristas disciplinaristas que somos garantistas, como en mi caso. O sea, yo no admito de ninguna manera que me digan que no existe bien jurídico tutelado, o sea, no lo admito. O sea, y además hay sustento científico al respecto, pero hay otros juristas que sí dicen, no, ¿sabes qué? Es que no, todos los principios del derecho penal, no, nosotros nos vamos bajo el principio de legalidad y utilizamos el reglamento fulano de tal y la Constitución, y ahí se acabó y la jurisprudencia tal. Entonces, tenemos una gran problemática en el derecho disciplinario porque ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo. Sí forma parte del derecho administrativo, sí forma parte del derecho penal, nos estamos peleando todavía en esos puntos. Pero fíjense cómo lo teórico se ve avasallado por la realidad. Claro. Porque estamos aquí nosotros todavía enfrascados en esta buena discusión exactamente si sí es o no es, pero ya la realidad ya lo está hablando de, bueno, ya hay inteligencia artificial que ya va a hacer el trabajo de un juzgador. Ahora aquí yo nada más me hago una pregunta, fíjense ustedes, antes de darle uso a la doctora. ¿Creen que sea, no sé cómo vean ustedes, se me acaba de ocurrir conforme lo que acaban de comentar los doctores, ¿creen que sea válido que yo como, digamos, sujeto investigado? ¿Sujeto investigado? Exactamente, sujeto investigado en el régimen de responsabilidades presunto del Estado, sea válido que yo me resista? Bueno, primero, que sea válido que yo tenga el derecho, si la autoridad resuelve. Y segunda, resistirme a que la use porque todavía no está. Contesten. Porque todavía no está perfeccionada ni es precisa. Tomando mi caso como una rata de laboratorio. O sea, ¿ustedes creen que sea válida esa pregunta? Contesten. Para mí es muy difícil. ¿Cómo compruebas tú que usaron la inteligencia artificial? Yo creo que, pues fíjense, sentencias hizo por el de inteligencia artificial. Ya ven que fue un logro que se pusiera a los proyectistas ahí en el rubro de las sentencias. Ahora yo creo que sería válido, ¿no? Porque, bueno, ya sé que estás obligado moralmente a decirme si lo usaste. Y se me detectar a que la usó. Porque aquí todo se sabe. Sí, claro. Yo sé hasta cuando me plagian mis libros y no me citan en las sentencias. ¿No? En las sentencias.
O sea, porque hay de defensas a defensa. ¿Alguien quiere contestar la pregunta? Lanzo la pregunta y... Yo ya no hablo, me callo. Tiro la base. Yo nomás un comentario. A mí, digo, definitivamente el uso de la tecnología a lo largo de los años, pues hemos visto que trae muchos beneficios, pero vemos también que trae muchas cuestiones que pueden afectar ahorita, pues que estamos en el ámbito, viendo el tema disciplinario. Yo, por ejemplo, ahorita que decía, pues, ¿cómo puedes comprobar tú que usó inteligencia artificial para resolver? No se me ocurre. Otra, ¿qué tan preparados estamos? Bueno, yo que soy contralora y es investigadora y la persona que tengo ahí como que es sustanciador y resolutor, por ejemplo, que inventen, porque se ha dado, ¿no? Que las fotos o videos los alteran. ¿Cómo yo poder advertir que se usó inteligencia artificial para poner esa foto o ese video donde hay un servidor público que está haciendo un uso de un automóvil que no son horarios de trabajo y que lo tuvo que haber dejado en las oficinas, y lo traen y dicen, no, pues lo vamos a fregar por tema de que lo traemos centrado porque como nuevo gobierno, él era de otro partido y andamos buscando, que es otro tema que también se comentó y que sí es cierto, de inventarle una falta administrativa, no, pues desvío de recursos y alteran un video con una foto que un video que subió. ¿Cómo vas a tú como autoridad resolutora, cómo vas a hacer? O sea, siento que estamos pues en pañales, ¿no? Estamos en el limbo porque no sabemos cómo vamos a poder enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? Es una reflexión nada. ¿Alguien más quería? Yo, bueno, a partir de lo que yo he investigado, con todo el material fiscal, cuando la WIC emite sus reportes de ROS, de estas operaciones sospechosas, lo hace a través de una inteligencia artificial. El problema no es ese. El problema es que lo manejan como cuestión de seguridad nacional. Y entonces no conocemos cómo se llama esa inteligencia artificial. Y si no conocemos cómo se llama esa inteligencia artificial, tampoco sabemos cuáles son los algoritmos que utilizan. Entonces tú como defensa, ¿cómo vas a combatir ese dato de prueba que proviene de una inteligencia artificial cuyo nombre no conoces y cuyos algoritmos no conoces? Por más que pase por un proceso de validación. Y además que no hay control judicial al respecto. Sí, o sea, y por seguridad nacional, ¿no? Entonces yo le hice esa pregunta a un ponente de alguna universidad, de algún día, ¿no? Y él contestó. Pero no somos nosotros. No, nadie, ¿no? Y me contestaba muy felizmente con control judicial. Pero hasta ahí no se puede quedar, porque entonces el juez debería de conocer y entender los algoritmos de esa IA, ¿no? Y entonces el problema, desde mi perspectiva, utilizar la IA para generar datos de prueba o fundamentar una resolución judicial es argumentar la viabilidad, la validez, la legalidad, la legitimidad sistémica de los algoritmos de esa IA. Y yo creo que para hacer eso tendríamos que ser programadores. Otra carrera. Sí. Si pasamos a otra para que puedan comentar. Sí, había otro por acá. Fue respecto de lo que contaba el doctor Rodrigo. Yo tenía pensado que había una necesidad implícita de mencionar que se utilizaba la inteligencia artificial respecto de las responsabilidades administrativas y penales, ¿verdad? Porque es una cuestión de, como ya había dicho, de motivación y fundamentación. O sea, hay que entender que la guía emite recomendaciones y la autoridad jurisdiccional tiene que argumentar por qué observa o por qué no. En el caso de que observe, la observe y esta guía recomiende cuestiones que puedan vulnerar los derechos humanos del imputado, pues claramente tendría responsabilidad. No sé, también en ese sentido, tan factible sea que se incluyan ya dentro de los procedimientos y que estén presentes, ¿no? Por decirlo así, estas guías, ¿no? Dentro ya, o sea, para determinar como una transparencia, ¿no? De que se está haciendo la guía en el momento. No sé si me entiendes. No sé, ¿quiere decir? Doctora. Mira, hay algo vacío en este momento. Yo, la preocupación porque va inherente a lo que usted está diciendo. Por un lado, en la intelección de que
cuando tú, el juzgador, el operador jurídico, y también aplica porque en el caso de responsabilidades, como está en sede administrativa para las no graves, de hecho yo así capacito a los operadores. Vente desde el principio con el mismo estándar de un juzgador, Claro. porque eres un juzgador material. Claro, material, Porque claro. desde el punto de vista formal no estés dentro del Poder Judicial o una impartición de justicia, Claro. sí lo eres materialmente y constitucionalmente, sí me acusan mucho. Claro. Ahora, aquí la cuestión, Claro. y esto, fíjate cómo va a golpear mucho la propuesta que se trae para la reforma al Poder Judicial, porque tú vas a elegir al juzgador por su propuesta y calidad. Técnicamente eso es lo que se pretende democratizadamente, así de en este momento. Pero nuestro juzgador atrás del telón es otra cosa. Si aquí en la vida real, y no es un secreto para nadie, y lo sé, y usted lo sabe, ¿quién te elabora la sentencia como titular, como juez firmante? ¿Qué es juez o magistrado? Un proyectista. Que había las veces de una IA manual. Pues sí. Como antiguamente, sí, las mujeres No, eran las calculadoras. Ellos, nuestros proyectistas, son los que van a analizar y dictaminar el caso, van a seleccionar las tesis jurisprudenciales, que en muchos casos son acordes a su propia ideología. Claro. Y dependiendo de la línea de trabajo Claro. del juzgador. Si Liz fuera juzgadora, pues no hay manera de brincarte la Convención Interamericana. Estarían todos libres. No hay manera. ¿Por qué? Sí, no hay manera. Porque Sí, no. pero te vas a encontrar No. otras posturas también. Claro, claro. Entonces, en este sentido, la propuesta real es, el juzgador no va a poder sustraerse de la herramienta de la IA, de Eso la sí. Exacto. investigación de algo más. A mí, fíjate, en el reto, y lo voy a abrir porque sé que va a ir a la conferencia, pero en el aspecto de la configuración de las faltas con sus elementos, de todas y cada una, porque ahí viene el tema argumentativo, tú le vas a dar los elementos del hecho a la IA y la IA te va a decir, porque no me van a dejar mentir aquí, no diga nada, porque eso no lo pueden decir, pero nuestros órganos internos de control, su primera batalla campal es en qué falta voy a encuadrar el hecho que me está poniendo. Claro. Sí. Ahí empieza el tema del dolor de cabeza. Y en el caso concreto, para efecto de una herramienta, porque además está corriendo el tiempo, la prescripción, y aparte el jefe que está arriba de ti, y no vamos a hablar de estas variables no deseables, pero sí existen, ahí todos vemos que pueden existir, pues como para efecto, ¿qué es? ¿Es un abuso de funciones? ¿Es un desvío de qué? Y ustedes saben la vida real, o entre operadores hay situaciones muy interesantes. Pues tú le metes los datos a tu IA y él te va a decir una proyección de, mires como por aquí, es como por allá, y no te lo va a decir el operador. Ahora, esto es una cuestión compleja, porque yo te invito a leer El Shock del Futuro de Alan Toffler. ¿Cómo se llama? Es El Shock del Futuro. El shot. Luego el Shock del Futuro. El shot Y del luego La Cuarta Ola. Y no sé si sepas que ahí en estos libros que son de los 70s, un autor que marcó un hito, la proyección futurista es que tú vas a ir al médico o vas a ir al ámbito legal, le vas a meter los datos y ante la precisión de la máquina, ella te va a arrojar una respuesta que no va a estar con tanto error como en el caso de la falibilidad humana. Esa es una como propuesta. Eso está desde los años 70. En el caso mexicano, pues estamos batallando de cómo lo vamos a alimentar, si la vamos a alimentar, si la vamos a usar. ¿Y quién la va a alimentar? ¿Quién la va a Y ya alimentar? Y por eso somos guerreros, nos gusta estar peleando. Nosotros sabemos que hay sesgos. Exacto. Y hay sesgos tanto por quien tiene el diseño de este aspecto tecnológico, como el sesgo de quien lo va a capturar, que es en México lo que ocurre, porque no creo que sea tan difícil alimentar con bases de datos en tiempo presente, porque ahorita todas las tecnologías van a la luz de los just in time, en tiempo real. Esa es la ventaja que tienes con la herramienta. Igual su responsabilidad, ¿no? Todo va a caer en el mismo punto. ¿Quién es el responsable? Va a ser la persona. Ahora, en el reto para la propuesta que ahorita está en la mesa, porque está en la mesa y lo prometo, yo estoy así. Todavía no proceso bien el dato, ¿verdad? Hablando de esa forma. Pues si yo estoy votando por Olivia, yo estoy votando por ella, no está en candidatura. Y resulta que quien va a resolverme es su IA, pero ella va a firmar. Sí, ¿no? Y no va a poder decir que no, porque ya viene, o sea, ya tenemos el tsunami, ¿no? De la IA.
Así como te acuerdas, Moni, ¿no? Cuando fue lo del sistema penal acusatorio, que todos los penalistas decíamos, ay, no, yo soy tan feliz con este sistema, y pues tuvimos que entrarle a la ola. Pues lo va a tener que hacer Olivia. Porque va a agilizarse, o sea, hay muchas cosas que están en la mesa. Exacto. Yo creo que estamos muchas en un ventajas, momento sí. de ebullición, no podemos ir en contra. Yo no estoy diciendo, lo que estoy poniendo el dedo en la llaga, tenemos que actuar con un marco ético, a la luz del derecho disciplinario, por lo menos que ahorita vamos a ver los procesos de validación, todo esto que va a equipararse a las pruebas periciales, que además ya están en el Código Nacional para efecto de cómo se valorarán estas bases de datos. Creo que lo correcto es citar fuentes, digamos que ahí la academia nos va a aportar mucho. Sí. Hoy en este Sí. momento tú puedes detectar cuando alguien está usurpando estos aspectos de, digamos, de los datos. Porque además El está en plagio. discusión el plagio Ajá. en el tema de las inteligencias artificiales por el lado de los derechos de autor. Ya hay debates en este momento de a quién le pertenecen esos derechos. Así es, así Entonces, es. en el caso ahorita que hablaba Rodrigo, sí es un gran logro. Yo creo que el prestigio de los resolutores de antaño, y yo siempre celebré eso de que pongas el nombre del proyectista, ¿no? Porque de alguna u otra manera, pues también es un reconocimiento. Pero no puedes dejar todo a libre juego de una idea. Yo creo que no se puede dejar de utilizar en cierta forma. Habrá que generar la legislación. Ahorita pues hay artículos, hay un artículo de la UNAM del año pasado justamente que hace un análisis de las iniciativas en cuanto a la regulación. Yo realmente en la tesis doctoral que voy a presentar, si Dios quiere, y mira que los niños me dieron una paliza. Bueno, ya está grabado. Un saludo a mis docentes de 13 años que no. No te preocupes, Porque me aquí no senté decimos afuera. nada. Mira, yo me quedé porque me dicen, a ver, háblame de la superinteligencia artificial. O sea, yo ya iba muy lista con mi inteligencia artificial y estuve rastreando en qué ordenamientos jurídicos mexicanos para efectos de derecho fiscal está regulado el tema de las plataformas digitales. Y bueno, yo cuando me hablaron de la superinteligencia artificial sentí que, perdón, usted ya está fuera de práctica, doctorante, y bien, no, yo adoré a mi maestra, pero sí temblé, pues, imagínense, estamos en un ámbito académico. Claro. O sea, estamos cayendo en las obsolescencias. O sea, ve lo que el lenguaje nos va a llevar a ver. Entonces yo ni siquiera sabía que era una superinteligencia artificial, pero ya que estamos ahorita hablando de esto, pues yo ni siquiera estaba enterada. Yo estoy muy preocupada por las inteligencias artificiales y ya estoy fuera de modernidad. Córrele y apúrese, tiene pocos meses porque Sí, es lo que te digo. va a caer en desuso. Es lo que te digo. Y yo, ok, pues sí, te juro que, ay, Diosito Santo, que no inventen algo más, ¿no? Sí, no, o sea, ya. Todas. Sí, entonces imagínate hablar de la superinteligencia. O sea, ya va a haber una superinteligencia pronto. O sea, todavía no terminas de las Sí, sí, sí. y de pronto alguien va a ganar. va a estar tu supervisión. No, alguien va a ganar, no se va a hacer superinteligencia. Sí, Generar entonces otra. pues yo No. creo que nosotros no podemos cerrar Y los yo no. ojos a una realidad. El instrumento existe, la herramienta en el uso para el beneficio de los seres humanos no sería cuestionable. Ahí es donde debemos tener mucho cuidado. Pero por ética tendríamos que empezar a señalar las fuentes para poder llevar a cabo un contraste en el tema de que si existe una superinteligencia, porque además son una metodología, doctora, ya tienes un nuevo libro en puerta, yo sé que te gusta escribir, esta metodología para la validación de este tipo de figuras que están llegando, porque tú cómo vas a poder, lo intangible sobre todo, que es esto. Entonces, yo te quiero decir que ahorita que creaste tu avatar, además todos ya deben tener un avatar supuestamente, en ese... Y además va a hablar, porque no lo dijo mi hermana, ¿o sí lo dijo? Va a hablar y va a tener mi voz. O sea, te va a contestar con mi voz. Fíjate, y únicamente para cerrar, que lo explicaba aquí el compañero, a mí me preocupó mucho, no voy a dar más datos, solamente lo dejo a la imaginación. Hace unos meses se filtraron unos audios de impartidores de justicia. Que a la luz de mi muy maquiavélica cabeza, decía, esto es una falta administrativa, ¿no? Ya uno que se deforma en el unas faltas administrativas caminando por todos lados. Y entonces de repente así como que, no sé, todos estaban en el debate y de repente me puse a analizar ahí un poco los videos y estaban generados con IA. Claro, claro.
Y eso es bien preocupante, Pero Moni. si tú recibes una denuncia como órgano interno de control o como órgano de fiscalización o como participante, ¿no? del tema de las responsabilidades administrativas, pues a ti qué te aportan, porque es muy común, ahorita todo es videograbable, no sé si allá hay alguien que nos esté grabando de este lado, aparte de la plataforma, pero no me refiero a la parte lícita, en donde estamos nosotros dialogando, pero allá de ese lado tú no sabes lo que está pasando. Dentro de los estudios, precisamente, ¿quién va a controlar al controlador? Exacto. Porque hasta allá iba la pregunta, ¿quién controla al controlador? Entonces, de alguna u otra manera es preocupante porque tú te vas a tener que dar causa a la investigación. Y tú muchas veces, si no estás preparado, en tu maquiavélica cabeza no se te va a ocurrir que alguien está utilizando una implementación tecnológica para perjudicar a otro. Y el problema, ¿sabes cuál es? Que los órganos, bueno, aquí hay órganos internos de control, pues no sé, corríjanme si estoy mal, por favor, pero me parece que los órganos internos de control no tienen el presupuesto necesario para efecto de poder validar la información, que es una pregunta que me hacen aquí en las redes. Me dice, ¿qué sucedería si alguien usa inteligencia artificial para acusar a alguien, ¿no? Ya sea ahorita estamos en una mesa de disciplinario, pero para tratar de que se inicie una investigación en su contra, incluso por una falta administrativa grave. Y ya en materia penal, pues ya lo trataremos el día de mañana con los penalistas, pero eso, y los órganos internos, insisto, si el presupuesto de dónde sacan para validar, ahí que tendría que pasar la reversión de la carga de la prueba, ¿no? Por parte del sujeto acusado para efecto de presentar una prueba pericial en materia de inteligencia artificial para demostrar que no. Y entonces ellos, por ejemplo, ¿cómo van a hacerle para poder proteger los derechos humanos de esa persona? Si los derechos humanos cuestan. Yo siempre lo he dicho, los derechos humanos cuestan. Son como una mujer. ¿Quieres de una mujer? Te cuesta. Así son los derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, insisto, ¿quién dijo? Tú, Rodrigo, ¿no? El tema de, repíteme la palabra cuando no hay recursos. Austericidio. O sea, no cometan austericidio. ¿Y a poco se va a invertir para todos estos entes de investigación con inteligencias artificiales para detectar o no la licitud probatoria? Justamente un poco lo que más adelante estaremos abordando en la conferencia va inherente a ese aspecto. Porque en este principio, en cuanto a las facultades que tienes como resolutora, en un momento dado, ¿cuál va a ser el mecanismo para la validación de datos? Exacto. Cuando estemos ante las inteligencias. Primero que te des cuenta que estás ante una. Exacto. Por ejemplo, bueno, el cliente te va a decir, ¿no, amiga? Yo no lo dije. No dudaría que haya personas que se desaparten de la probidad y quizá hay más personas de lo que quisiéramos dentro del ámbito del servicio público. Pero lo cierto es que no necesariamente lo que estamos viendo en tiempo real, porque eso es lo que genera y el daño que esto puede llevar a cabo. Entonces, al momento de estar analizando por el uso de la voz, justamente a mí me brincó mucho y decía, a ver, voy a ver este video. Lo vi como 20 veces. Me pasé toda una noche así. Esto es inteligencia. Claro, yo realmente por morbo ya no estaba, y no es un tema que me competiera. Lo voy a aclarar para no vayan a pensar que yo ando. A veces uno ya se deforma en la vida, ¿no? O sea, no puedo creer que alguien de esta magnitud incurra o no tiene un poco de criterio. Sí puede haber deslealtades en ciertos ámbitos, digo, no puede haber muchas. Pero lo cierto es que de repente me alarma pensar que a través del uso de la inteligencia artificial puedan quedar suplantaciones y que hay personas que no se van a dar cuenta. ¿Sí? Entonces, a lo mejor, y voy a contar una anécdota ya quien nos está viendo y seguro va a ver el video. Aquí, y se lo voy a contar así de color. Una conocida que estaba saliendo con alguien, porque ahora ya tienes novio informático, no sé si usted lo sepa, ¿no? Sí. Yo soy muy yo soy de carne y hueso, yo sí no. De personas, sí, no. No, así como que eso de. Yo pensé que Alicia iba a agarrar novio. Pues está allá en el tema de echando el novio, y de repente, amiga, ya estoy tan ilusionada yo. Qué emoción. Yo desconfío de las redes sociales, así le dije. Yo sí, porque se pone en cara de Brad Pitt, pero en realidad. Yo soy chapada a la antigua. Pero lo que fue una sorpresa para mí, que alguien de una generación así muy juvenil, a nivel preparatorio, por decirlo de esta manera,
Cuando, ay, no, es que está guapo. Dice, no, es que tu novio es, ya habrás visto la cara de la conocida. ¿Cómo sabes? Porque yo decía, ay, es que es demasiado bueno para ser cierto. O sea, eso de que, yo decía, no, tiene muchas cualidades, no dudo de las cualidades. Ya sabía que le había pagado. No, ya estaba. Ya se le había transferido. Conocer, ¿no? Pero ya había, yo de alguna manera, como que es desconfiado, aceptar algo, ya no es tan fácil de engañar a mí. Pero lo que a mí me quedé, yo que ya había visto porque había confianza, no, mire, sí, ¿verdad que está guapo? Pues, bueno, pues calles gustos. Cuando esta persona joven, muy joven, lo vio desde, ay, pero sí es ella, era un novio de ella, creado. Y yo, ¿cómo sabes? Pues los jóvenes hoy saben cosas que tú no sabes. Sí, lo detectan, los así muchachitos. de inmediato. Yo, de hecho, en algunos trabajos he estado observando que ya hay algunos filtros, en la academia sí se utiliza y te va a sacar las fuentes y vas a ver cuando se plagiaron el tema. Sí, no, aquí en la UNAM ya lo tenemos. Es súper. Para IA. Ajá. Ya es muy, muy rápido. Y en algunas universidades, cuando tú entregas tus documentos, inmediatamente te cachan. Si te estás llevando, eso también se utiliza. O sea, lo que te trato de decir, hay usos positivos, hay cosas que te van a ayudar, pero todo gira en torno a que, uno, la formación, y tenemos que ir de la mano con la parte, es todo lo que trato de decir. Y para nosotros, en el ámbito de responsabilidades, lo difícil va a ser, uno, capacitarnos, aprender a utilizar estos mecanismos de buscar y en un momento dado, pues, validar. ¿Cómo validar? Y ahí es una cuestión donde estos trabajos... Yo creo que eso sería lo verdaderamente innovador, ¿no? Yo creo que los tribunales de justicia administrativa, que pues ahí van avanzando, lo que debería existir, tanto desde el punto de vista de los servicios periciales, de las unidades de informática, utilizar estos aspectos que ellos tienen conocimiento. Yo no me puedo imaginar ahorita en un tribunal, no me podría imaginar, no sé, a nivel secretarías de la función pública o como se llamen en sus equivalentes de estas unidades, donde si el juzgador, el resolutor tiene duda, pueda validar. Porque condenar a alguien, porque pues tú tampoco eres adivino, yo de verdad, a ojo de buen cubero, todavía le estoy dando consejos para cuando la cita y descubrí que era algo pues falaz. Digo, la anécdota sirve para decirnos, mientras sea en este ámbito, pues lo más que se te rompió fue el corazón un ratito y no sé tan chiquito, pero para un procedimiento jurisdiccional es muy delicado, ¿no? A mí me preocupó ver a alguien de primera rato en una conversación que era de inteligencia con un acto de corrupción horrible y que además el efecto es muy negativo, ¿no? El descrédito, y mucha gente no lo sabe. Entonces, habría que checar estos temas. Yo creo que la propuesta sería generar ya esquemas de prueba más modernos acordes a los tiempos. Doctor, para que podamos ir cerrando. Sí. Y ya con las últimas preguntas. Sí, pues finalmente este tipo de tecnologías, estas inteligencias artificiales, conforme van avanzando, la proyección es que ya va a ser indetectable su presencia, ¿no? Entonces, ya no sabremos en qué momento estamos frente a un producto generado por una inteligencia artificial o un producto meramente humano. Entonces, ahí surge otro concepto interesante, la contrainteligencia artificial. Y es esta finalmente que, como ya lo dijeron por acá, detecta que tal producto efectivamente sea realizado con una contrainteligencia artificial. Esto se está dando muy común sobre todo en universidades, como ya lo comentaron las profesoras, donde pues ya los alumnos ya solamente teclean, se van a su, ¿cómo se llama?, inteligencia artificial de confianza, insertan los datos, piden dar unas instrucciones y ¡pum!, aparece un ensayo de 15 hojas que antes a nosotros nos costaba mínimo un mes para andar buscando fuentes y otro mes para andar redactando, ¿no? Y ahora ya, fíjense, ya en 15 minutos, te mueven, le pican, ¡pum! ¿Cuál 15 en uno? ¿Verdad? 2 en 1, 2 minutos. No, sí, o sea, 15 minutos, o sea, sale el producto en lo que lo revisas y lo ¿cómo se llama? Lo corriges y dices, no se sienta. Si es que eres decente todavía y lo revisas. Pero movimiento de revisar, ¿no? Exacto, ¿no? Pero
y ya luego se hace indetectable para el profesor, ¿no? Aunque finalmente uno que anda realizando tareas, de inmediato detecta cuando el lenguaje es propio del alumno. Así es. O no, entonces, Pero imagínate un órgano interno de control o una defensa ante una resolución de un OIC o del tribunal. no, es que es a lo que voy, o sea, usted lo dijo hace ratito, cuando fue el tema de transparencia y salieron las leyes de transparencia y obligaban a tener el portal de transparencia con las obligaciones del ente, del sujeto obligado, digo, sí, está muy bien en Ciudad de México, en localidades, digamos, urbanas, pero en mi estado, Veracruz, que son 212 municipios, y hay muchos que están en situación de pobreza. A duras penas había un palacio municipal con una computadora, entonces, ¿cómo les pedías ahí? Y no tenían acceso a internet. Y créanme que la situación no ha variado mucho del 2008 para acá. Exacto. Entonces, cuando vino la exigencia legal de que se implementaran, se tuvieran dos autoridades, una que investigara y otra que sustanciara, muchos no me dejaron mentir, hasta lo hemos dicho en un plan jocoso, siempre respetuoso, que una sola persona hacía la función de tres. Él mismo se investigaba, se sustanciaba y se sancionaba. Se dividía entre... Solito se levantaba. Pero ahora imagínense cómo esta inteligencia artificial o estas inteligencias avanzan tanto, ¿cómo le vamos a poder exigir a una autoridad investigadora que sepa o tenga los elementos para distinguir cuando un elemento de convicción es artificial? Exacto. Y con eso se va a generar una denuncia y con eso obviamente se tiene que iniciar una investigación. Ahí es donde debemos legislar, Rodrigo. Ahí es donde creo porque que todos sí tiene que haber sí, una ley específica sobre el uso de la IA. ¿Hasta dónde va a llegar? Exacto, exacto. O sea, independientemente de la connotación ética que lleva el uso de estas herramientas, se está visorando, ya lo comentó la doctora con este caso que nos compartió hoy de su localidad. Eso puede ser muy común. O sea, vean, además, alguien lo dijo en algún momento, vean cómo el salto fue cuántico en el perfeccionamiento de las inteligencias artificiales. Hace 3 años, los videos de inteligencia artificial estaban esas cosas. Ahora ya no. Ahora es muy difícil. Incluso también, por ejemplo, yo he visto o he escuchado, mejor dicho, discursos manipulados por inteligencia artificial de don Octavio Paz. Entonces, hablando cosas actuales. De la ministra Piña. Exacto, ya todo el mundo es susceptible de que Yo como siempre miento madres, la IA pueden hacerla como quieran. Entonces, sí, o sea. Sí, la verdad es que es un reto para todos los operadores jurídicos, disciplinarios, creo que para todos nosotros como mexicanos ciudadanos o como gobernantes actuales. Pero, híjole, yo sí aviso que va a haber situaciones complicadas por el mal uso que se le dé a las inteligencias artificiales, particularmente en nuestro derecho disciplinario. ¿Se debe regular? Sí, obviamente que sí, creo que es inminente su regulación. Y segundo, el aspecto ético, insisto, también tiene que debatirse por nuestros filósofos, por los. Pero ¿cuáles filósofos? Los de la 4T, los de la 4 anti-T, es que ese es el tema. Yo creo que ahí tenemos que descansar mucho en la academia, que es la que siempre... yo pensé que en la 4T ibas a decir. Es la que siempre nos decía, adelantada. Sí, yo creo, justamente, ahorita estamos ante una realidad, ante una cuarta revolución industrial y hay debates si es una cuarta o no. Como bien lo dijo Rodrigo, es un brinco cuántico que nos está llevando a aspectos todavía mucho más amplios. Ahorita la convocatoria es para los centros de estudios. Yo creo que para nosotros los abogados, lo voy a decir claramente porque hay de las ciencias, de las otras ramas de la ciencia, no sé si ustedes, tú que trabajaste con tu hermana, a mí me sorprendió mucho, qué padre, ¿no? Yo allá, saludos a mi hermana también, bueno, a mis hermanas, que pues yo por eso hago la broma que soy la ovejita negra de la familia, porque pues yo estoy dentro del área social y para nosotros hablar en un lenguaje multidisciplinario es tan difícil entender cómo operan estos aspectos de las otras ciencias. Tenemos que ir hermanados. Exacto. Entonces muchas veces, y tú no me vas a dejar mentir, ¿cómo quiero yo generar
mi algoritmo. El abogado pide una cosa y el que está del otro lado no tiene que tratar de entender cómo vas a orientar tú este tipo de aspectos que estás pidiendo. Así Entonces, de repente, pues a veces en el ámbito del derecho nos hemos ido quedando atrás de muchas cosas. No en todos los casos, yo quiero decirte que ahorita pues estamos trabajando de manera con un poquito de curiosidad. Yo creo que ahorita estamos hablando de teorías que van vinculadas a la física, ahorita que voy a hablar de variables y vectores, y entonces a mí me sorprende que nosotros en el lenguaje que platicamos no sabemos el uso de estos vocabularios. Y tenemos alcances, es más, con decirle que lo primero que los abogados vamos a debatir, y a ver cómo lo hacen con la ley, concepto de IA. aplicada al derecho de entrada. Estaba investigando. Pues una definición de ella, dije, ay, María, alguien me va a preguntar qué es la IA. Y todos agarramos la de la Unión Europea, no sé si se fijaron. Sí, esa es la que yo Dani, también Alejandro López Olvera, yo, todos agarramos la definición. Y las tendencias que a lo mejor van a tomar, ¿no? Ustedes. Bueno, en el derecho mercantil hay una. ¿Y qué dice, La amiga? Convención de Naciones. Ahorita la leo, es que la leo. Sí. Ya en tu Y conferencia. dependiendo de la tendencia, ¿no? Porque hay tendencias regulatorias sumamente rígidas, como las orientales, principalmente China, o tendencias a no regularla y dejarla como las norteamericanas, o un punto medio como en Europa, ¿no? Así es. Donde sí regular, pero no a un extremo. Oigan, ¿no tienen hambre? Pues vamos cerrando, ¿cómo ven? Para irnos a comer y que a Moni le alcance su conferencia magistral. La comida va a ser aquí en el jardín del académico, que está aquí al ladito. Todos invitados, ¿ok? Entonces, para que vayamos a comer. Vamos cerrando, ¿no? Para ir dando las últimas preguntas, no sé quién más, creo que íbamos de este lado. No es tanto pregunta, yo considero que es una simple participación. Por lo que respecta a este tema, por un lado tenemos una realidad. ¿Cuál es esta realidad? Pues la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial, pues vamos a tener varias líneas como cocina, ¿no? O sea, ¿Cómo qué? Líneas. O sea, decirle líneas por decir de esa forma, ¿no? Sí, varias tendencias, pues. Tendencias. Ajá. Tenemos la garantista, ¿no? Vamos a bautizarla o decirle de esa manera. Así hay que ponerle Alicia, la garantista. Y por otro lado, vamos a tener otros tipos, ¿por qué? Porque hay diversidad de opiniones. Así ¿no? es. Eso lo tenemos que aceptar. Claro. Eso es una realidad. Por el otro extremo tenemos, o mejor dicho, no tenemos regulada esa Además. esa parte. Entonces, ahí yo creo que cobra mucha importancia el trabajo que nosotros realicemos en cualquier ámbito, ya sea defensa, ya sea como una autoridad fiscalizadora, todo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor me atrevo a tomar como ejemplo el caso práctico de la presentación de Alicia. Se realiza una pregunta, tenemos el resultado de parte de Alicia, pero también tenemos el otro resultado. Imaginémonos, ¿sí?, que en una resolución están tomando el resultado B. ¿Cuál es el B? El B es el segundo. El de Alicia, no el otro. El otro, exactamente. Pues automáticamente ahí se nos genera un corte. Pues usas a Alicia para la apelación. A eso voy. Entonces, o sea, por eso yo les decía, ahí es donde nosotros debemos estar muy atentos, ¿no? Así es. Porque resulta que en la sentencia, pues siempre no se trata de una de amparo, ¿no? Y a lo mejor el resultado que nos están dando y que incluso lo están plasmando en la sentencia, pues nos hablen de una sentencia, nos hablen de un amparo. Entonces, oye, es que aquí algo a mí ya no me cuadra, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos esa oportunidad de seguir operando. Yo creo que por el momento no es autónoma la información de la inteligencia artificial. ¿A cuál te refieres? ¿A la de Alicia o al otro? Al otro. Ale quiere decir una pregunta. Sí, muchas gracias por acompañarnos y por compartir con ustedes su conocimiento. Puntualmente me gustaría conocer en el contexto de lo que planteaban, de que pudiera existir en un momento dado la obligación del juzgador de enunciar si se utilizó o no se utilizó una inteligencia artificial en la elaboración de una sentencia, que tanto pudiera ser también un candado, pensando en planteárselo a los legisladores,
como pudiera ser en un momento dado el catálogo de objeciones para la generación de los promptos, hacer una especie de símil, donde si tú como fiscalía o como órgano interno vas a generar una imputación y la generas apoyándote en las inteligencias artificiales, este prompt que generas esté sujeto también a una especie de símil, ¿no? Que tanto pudiera ser un elemento prudente y tal vez accesible, ¿no? Como para ir empezando a aterrizar ideas. Gracias. Sí, primeramente yo creo que en ese escenario que yo planteo, debe ser una exigencia profesional ética del juzgador, desde el punto de vista avisar o enunciar que hizo uso de esa herramienta. Y unos dirán, bueno, ¿y por qué está obligado a decir que usó una IA para resolver y por qué no está obligado a decir que usó una calculadora para sumar? Digo, sí, son dos herramientas tecnológicas y ambas usan un algoritmo. La diferencia es que la inteligencia artificial, toma decisiones que finalmente se le atribuyen o se esperan de un juez, ¿no? Entonces, ahí lo suple en su racionalidad. Exacto. Va a resolver de manera similar. Y lo que resuelve no es algo intrascendente, al contrario, es sumamente trascendente para él. Entonces, yo creo que ese sería un aspecto a tomar para que se considere o se reflexione que, en dado caso, en el escenario que planteé, los jugadores sí estén obligados a avisar que hacen uso de esa herramienta, digamos, tan avanzada, ¿no? Lo otro es que el que yo sepa que se está usando una inteligencia artificial o se usa una inteligencia artificial para resolver mi caso. Es bien importante. Sí, de alguna manera yo tengo el derecho, exacto, yo creo que, porque exacto, también lo que todos los que están escribiendo sobre inteligencia artificial y derecho están vaticinando una generación nueva de derechos. Así es. Porque estamos ahora ante una nueva situación. Entonces yo aviso eso, digo, oye, pero yo no quiero que me resuelvas con apoyo de una inteligencia artificial, resuélveme tú. Exacto. Tú pasaste un examen de selección, tú tienes un mérito profesional, tienes una trayectoria, eso lo decían. Y el principio de inmediación, Rodrigo. Y el principio de inmediación de más. Es una garantía mínima. Yo quiero que me resuelva un humano como yo. Claro. A una tendencia prohibicionista, ¿no? De usar ese tipo de herramientas. Es que estás delegando una decisión trascendental para a una máquina, un algoritmo. Entonces, yo creo que en algún momento eso se debe reflexionar y se debería desarrollar. Pero sí, insisto, se está hablando de una generación nueva de derechos con la llegada de la inteligencia artificial. Súper. Sí, en todo caso y en todo momento creo que el citar la inteligencia debe ser para todos los operadores, no solo para los juzgadores. Va a ser complejo porque ante esta realidad que ya está, o sea, es que eso ya está. Lo que no existe es la regulación. Entonces yo creo que un poco, por eso saqué a relucir el libro concretamente, porque en una proyección a futuro, incluso está proyectada la desaparición de la carrera de derecho. Sí. Como tal, a la luz del nacimiento de las CIES. Entonces, ¿qué parte la resistencia, llamémosle así, ya lo estoy viendo como en las películas? Entonces, en la resistencia, nosotros lo que hace la diferencia en el juzgamiento y la valoración del juzgador es que en las variables del ser humano entran muchos factores que no están incorporados, que la IA no va a poder incorporar de primera mano hasta este momento, aunque ya existen algunas tendencias también. O sea, desgraciadamente es así, pero por mientras tanto, el juzgador, yo creo que al momento de que se valide la resolución va a haber como algo mixto. A mí me parece que de alguna u otra manera va a caer en ese aspecto. Porque si yo voy a utilizar una IA para resolver tu caso, tengo que asumir que la respuesta que estoy tomando de la herramienta, del instrumento, quien le está validando es el ser humano. Porque en ese caso ya no vas a necesitar juez. Si quien va a resolver es la IA, pues mejor vamos a generar estos superordenadores en donde te van a dar una resolución, y eso es un riesgo. Ya, sí, claro, porque al rato a nosotros nos van a ver como enemigos las inteligencias artificiales. En un ámbito de ciencia ficción, sí, y yo te reitero, porque para nosotros, para los que estamos aquí, sobre todo los que estamos operamos ya el ámbito disciplinario, te puedo prometer que hay cosas
que aún dentro del procedimiento, inclusive cuando tú te das cuenta, es más, cuando tienes al servidor público presunto responsable o a la víctima del acto de corrupción, te va a dar una aportación de datos muy distinta a como tú la ves reflejada, inclusive por el aspecto humano de las capturas. No sé si se acuerdan en la vieja guardia, que la redacción de las actas. Tú dices una cosa y el que está capturando le está trasladando hacia una visión objetivamente formal, que modificaba y que cuando tú los ves de cara por este principio de inmediación, justamente, cuando te dicen las cosas, están diciéndote otra cosa completamente distinta, y ahí el lenguaje tiene mucho que ver. Entonces, tú ves la manera tan precisa de redactar de Laia, lo que sí debo reconocer, pues ahí tú ves el estilo, como bien decía Rodrigo, ahí te vas a dar cuenta en el caso de los alumnos, pero también tú como tu rasgo, y el problema es que puede haber suplantación también de Laia. Claro. Porque te va a visualizar, por eso te dije que ya se está trabajando con el vocabulario, tú me dices, 3 trabajos de la doctora Alice, los alimentos y puede haber hasta una IA falsa, Exacto. Eso nos ha podido en el ámbito jurisprudencial muy de la mano de la primera pregunta. Sí. Entonces yo creo que lo mejor va a ser que todos tengamos que citar al final del día, porque no vas a frenar. Sí, la tenemos que limitar, o sea, tenemos que limitar su uso, no puede ser, como decía mi hermana en la mañana, ¿no? No puede suplantar a los operadores jurídicos, y a mí me parece que como juristas sí tendríamos que determinar, sobre todo como los que van a resolver o los que van a utilizar, que están del lado de las autoridades, tendrían que motivar y fundamentar con gran precisión por qué la van a usar. Sí. Y por qué esa y no otra, ¿no? Me parece que, pues con esto concluimos, porque si no, no vamos a acabar y ya son las 3 y a Mónica le toca y vamos a comer. Va a entregar sus constancias. Sí, estamos bien hambre. Tranquila. Yo para hacer de sus constancias, le voy a leer. El Artur, como si desayunó. La Facultad de Estudios Superiores otorga la presente constancia a la doctora Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz por participar como ponente en la mesa de trabajo el uso de la inteligencia artificial en el ámbito jurisdiccional para la obtención de la prueba ilícita dentro del derecho disciplinario en el marco del 7º Congreso Internacional en combate a la corrupción, el control judicial y jurisdiccional para la obtención de la prueba lícita en el derecho punitivo en tiempos de la inteligencia artificial, realizado el 28, 29 y 30 de abril del presente en las instalaciones de esta facultad. Con mi raza hablará el espíritu, Naucalpan de Juárez, Estado de México, abril de 2025, firma el maestro José Manuel Álvarez González, de la división, y el doctor Javier Mellado Jiménez, quien es coordinador del programa. Ahora corresponde al doctor Rodríguez Sánchez, ya con las mismas información de la constancia entera. Muchísimas gracias por compartir conocimiento con nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias. No, déjate, tomo foto y te la mando. Espérame. Mande. Ah, sí, ándale, Ale. Sí, ¿qué me pasa acá? Con ellos. Nada más, no. Póngale salir. Terminar sesión. Ay, no, Arturo. A ver.